Bueno, familia, vamos a ir en este vídeo con el paso número 2 de los 12 pasos y 12 tradiciones, ¿vale? Hoy quería empezar el vídeo con este librito, ¿vale? Que también es de los 12 pasos, que son reflexiones diarias. Va a ser una página muy corta, pero es que la reflexión de hoy me parecía muy interesante y quiero empezar el vídeo compartiéndolas. Que dice así: 17 de noviembre, se llama Superar la soledad. Que dice: casi sin excepción, los alcohólicos hemos sido torturados por la soledad. Siempre os voy a recordar que la palabra alcohólicos se puede sustituir por conflicto, ¿vale? O sea, por sufrimiento o por ego. Una persona que vive con mucho ego. Casi sin excepción, los alcohólicos hemos sido torturados por la soledad. Aun antes de que nuestra forma de beber empeorara y la gente empezara a alejarse de nuestro lado, casi todos nosotros sufrimos la sensación de que no podíamos pertenecer. Una sensación de que no encajamos, de que estamos separados del mundo, de la humanidad. Las agonías y el vacío que a menudo sentía dentro de mí, hoy son cada vez menos frecuentes en mi vida. He aprendido a lidiar con la soledad. Solamente cuando estoy solo y tranquilo puedo comunicarme con Dios, porque Él no puede alcanzarme cuando estoy agitado. Es bueno mantener contacto con Dios en todo momento, pero es absolutamente esencial que, cuando todo parece ir mal, yo mantenga ese contacto por medio de la oración y la meditación. Esta es la reflexión, familia, del pequeño libro de reflexiones diarias. Ahora vamos a ir con el paso 2 de los 12 pasos, ¿vale? El segundo paso, ese segundo paso realmente es interesante. Os voy a compartir, ya sabéis, son 4 páginas apenas. Y voy a ir compartiendo lo que yo interpreto de lo que voy leyendo. Empieza diciendo, bueno, el segundo paso, mejor dicho, es: llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio. Fíjate lo que dice. Llegamos a creer, cuando uno está derrotado y abatido, ya se da por vencido y dice: voy a empezar a creer en un poder superior porque he intentado de todo y nada me ha funcionado. Lo primero, mira, quiero compartiros una reflexión que dice este mismo libro, y dice que muchos psiquiatras están de acuerdo en que los alcohólicos, adictos o personas conflictivas están de acuerdo en que tienen un conflicto con Dios, con el concepto de Dios. Entonces los 12 pasos te enseña, ya lo he dicho en otro vídeo, pero no te dice que Dios es esto o lo otro, te dice: entiende a Dios en base a tu entendimiento. Para algunos Dios puede ser un hermano, un amigo, un atardecer. Es decir, yo considero que para una persona lo que tiene que ser Dios es todo aquello que te lleve a un estado interno que te dé paz, seguridad, confianza y felicidad, ¿vale? Lo bueno de los 12 pasos, como he comentado alguna vez, es que no son dogmáticos. No te dicen sigue esto y si no, no vengas a nosotros. No te dicen ninguna tontería, son totalmente abiertos. Mira, esa es la palabra. Están abiertos a entender. Entiende a Dios en base a tu entendimiento, como tú lo entiendas. Suelta todas las creencias que tienes acerca de Dios, todo lo que has oído en tu pasado, todos los juicios religiosos, dogmáticos, de la iglesia o de cualquier lado. Deja de asociar Dios a los curas o a cualquier figura conflictiva, ¿eh? Porque es que hay mucho prejuicio respecto a Dios y es una putada. Porque cuando uno se cierra en banda y niega a Dios, lo que está negando es su salvación. Que también la palabra salvación a uno le puede recordar a la iglesia y a la religión, pero no tiene nada que ver. Lo que se llama salvación en otro contexto es la liberación del sufrimiento. Eso es lo que la gente religiosa y cristiana llama salvación. Es eso, la liberación del sufrimiento, ¿vale? Vamos a empezar con el segundo paso, que dice: al leer el segundo paso, la mayoría de los recién llegados a Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, se ven enfrentados a un dilema, a veces un grave dilema. ¿Cuántas veces les hemos oído gritar: miren lo que nos han hecho, nos han convencido de que somos alcohólicos y que nuestras vidas son ingobernables? Después de habernos reducido a un estado de impotencia total, ahora nos dicen que solo un poder superior puede librarnos de nuestra obsesión. Algunos de nosotros no queremos creer en Dios, otros no podemos creer. Y hay otros que, aunque creen en Dios, no confían en que Él haga este milagro. Bien, ya nos tienen con el agua al cuello, pero ¿cómo vamos a salir del apuro? Consideremos primero el caso de aquel que dice que no quiere creer, el caso del rebelde. Como os he dicho, las personas alcohólicas o adictas o conflictivas tienen rebeldía con el concepto de Dios. Si Dios existiera, no me pasarían estas cosas. Si Dios existiera,
Todas las veces que le he pedido ayuda para salir de la adicción, me habría ayudado. Si Dios existiera, no existirían guerras. Si Dios existiera, no sufriría tanto ni yo ni el mundo, en este mundo de caos, ¿verdad? Esa rebeldía surge de eso, de alguna manera. Es como, Dios, no me has ayudado por lo que no existes. Y es curioso porque los 12 pasos habla de ello. Lo voy a repetir. Consideramos primero el caso de aquel que dice que no quiere creer en Dios por rebeldía. Su estado de ánimo solo puede describirse como salvaje. Es increíble esto, familia. Es que el que es adicto, el que es conflictivo, entiende esto, parece que lo han escrito para uno mismo. Su estado de ánimo solo puede describirse como salvaje. Es increíble, ¿verdad? Porque es tal cual. A mí esto me recuerda a mi vida pasada. Era un salvaje, pensaba que odiaba a Dios, estaba en contra de Dios, tenía esas creencias, ¿no? De que si Dios existiera no me pasaría todo esto, ni a mí ni al mundo. Entonces uno es un animal salvaje. Va por ahí creyendo que uno mismo es Dios, que nadie le puede ayudar, que, bueno, en fin, rebeldía, salvajismo. Toda su filosofía de la vida, de la que tanto se vanagloriaba, se ve amenazada. Durante un tiempo, no voy a ir parando todo el rato, ¿vale? Pero es que esto es interesante de cojones. Dice, toda su filosofía de la vida, de la que tanto se vanagloriaba, se ve amenazada. Todos los adictos, esto no es eres adicto y caes al pozo de un día para otro, ¿no? Esto va increciendo. Al principio sienta bien, uno es un salvaje, muy confiado, se come el mundo, pero poco a poco uno va viendo que todo es mentira. Y ahí es cuando dice, toda su filosofía de vida, de la que tanto se vanagloriaba, se ve amenazada. Después de mucho tiempo creyendo que uno es Dios, acaba viendo que no es nada y que solo no puede. Cree que ya hace bastante al admitir que el alcohol le ha vencido para siempre, pero ahora todavía dolido por esa admisión, se le plantea algo realmente imposible. Cuánto le encanta la idea de que el hombre, que surgió tan majestuosamente de una sola partícula del barro primitivo, sea la vanguardia de la evolución, y por consiguiente el único Dios que existe en su universo. ¿Ha de renunciar a todo eso por salvarse? Al llegar a este punto, su padrino se suele reír. Para el recién llegado no. Para el recién llegado, me imagino que dirá. Para el recién llegado, esto es el colmo, es el principio del fin. Y es cierto, es el principio del fin de su antigua forma de vivir y el comienzo de una nueva vida. Quiero recordaros que los 12 pasos es un grupo al que las personas van ya, se podría decir que desesperados. Después de haber intentado 1.000.000 de veces de cambiar de 1.000 millones de maneras diferentes, el que encuentra los 12 pasos es porque ya lo ha intentado todo. Entonces aquí nos dice que cuando encuentras los 12 pasos, se acabó creer que tú eres Dios, y aquí o ejecutas lo que se te está comentando aquí en este grupo, con compasión y con amor, o no podrás salir de ello. Entonces dice, es el principio del fin. Y es cierto, es el principio del fin de su antigua forma de vivir y el comienzo de una nueva vida. Cuando uno con humildad se rinde y cae derrotado y dice, yo ya lo he intentado por mi cuenta y no puedo, ahí es cuando uno empieza a cambiar, cuando se ha rendido, cuando deja de creer que es Dios. Su padrino probablemente le dice, tómatelo con calma. El traje que te tienes que poner no te va a quedar tan estrecho como tú te crees. Vamos, yo no lo he encontrado tan estrecho, ni tampoco un amigo mío que había visto vicepresidente de la Sociedad Americana de Ateísmo. Él se lo puso y dice que no le aprieta en absoluto. De acuerdo, dice el recién llegado. Sé que lo que me dices es la verdad. Todos sabemos que Alcohólicos Anónimos está lleno de personas que antes pensaban como yo, pero en estas circunstancias, ¿cómo quieres que me lo tome con calma? Eso es lo que yo quisiera saber. Muy buena pregunta, le responde el padrino. Creo que puedo decirte exactamente cómo tranquilizarte, y no vas a tener que esforzarte mucho. Escucha, si tuvieras la bondad, las 3 siguientes afirmaciones. Primero, Alcohólicos Anónimos no te exige que creas en nada. Todos sus 12 pasos no son sino sugerencias. Segundo, para lograr y mantener la sobriedad no te tienes que tragar todo lo del segundo paso en este preciso momento. Increíble, ¿eh? Esto quiere decir, mira, Alcohólicos Anónimos no te exige que creas en nada, es una manera de decirlo increíble, porque no te está exigiendo. Y cuando tú a una persona no le exiges, no pone barreras. Increíble. Segundo, para lograr y mantener la sobriedad no tienes que tragar
todo el segundo paso en este preciso momento. No tienes ahora mismo que coger y decir, creo en Dios, no. Poco a poco, paciencia, ya irás entendiendo a Dios, ya irás, a medida que vayas conectando con tus estados internos y liberando culpa, podrás aplicar bien el segundo paso, que el segundo paso es poner tu vida en manos de Dios. Al recordar mi propia experiencia, veo que me lo fui tomando en pequeñas dosis, paso día a día, poco a poco, perdón a perdón, comprensión a comprensión, pequeñas dosis. Tercero, lo único que necesitas es una mente verdaderamente abierta. Deja de meterte en debates y de preocuparte por cuestiones tan profundas como el tratar de averiguar si fue primero el huevo o la gallina. Te repito una vez más, lo único que necesitas es una mente abierta. Los adictos o alcohólicos o conflictivos tienen muchas dudas, quieren tener todo muy bien organizado para querer entender, y aquí te dicen, no quieras entenderlo todo de un día para otro, ten paciencia y con cariño que lo irás entendiendo y te irás sanando, no quieras entenderlo todo. El padrino continúa. Fíjate, por ejemplo, en mi propio caso, estudié una carrera científica, naturalmente respetaba, veneraba e incluso adoraba a la ciencia. A decir verdad, todavía lo hago, excepto lo de adorarla. Repetidas veces mis maestros me expusieron el principio básico de todo progreso científico. Investigar y volver a investigar, una y otra vez, y siempre con una mente abierta. La primera vez que eché una mirada al programa de Alcohólicos Anónimos, mi reacción fue exactamente como la tuya. Este asunto de AA, me dije, no es nada científico, no puedo tragarlo, no me voy a parar a considerar tales tonterías. Para mucha gente es muy gracioso, los 12 pasos es una tontería y es absurdo. Luego me desperté. Tuve que admitir que Alcohólicos Anónimos producía resultados, prodigiosos resultados. Me di cuenta de que mi actitud ante estos había sido muy poco científica. No era Alcohólicos Anónimos quien tenía la mente cerrada, sino yo. En el instante en que dejé de debatir, pude empezar a ver y sentir. En ese momento el segundo paso, sutil y gradualmente, empezó a infiltrarse en mi vida. No puedo fijar ni la ocasión ni el día preciso en que llegué a creer en un poder superior a mí mismo. Pero sin duda ahora tengo esa creencia. Para llegar a tenerla, solo tenía que dejar de luchar y ponerme a practicar el resto del programa de Alcohólicos Anónimos con el mayor entusiasmo posible. Claro está que esta es la opinión de un solo hombre basada en su propia experiencia. Me apresuro a asegurarte que en su búsqueda de la fe, los Alcohólicos Anónimos andan por innumerables caminos. Si no te gusta el que te he sugerido, seguro que descubrirás uno que te convenga si mantienes abiertos los ojos y los oídos. Familia, Alcohólicos Anónimos, los 12 pasos, es realmente... son enseñanzas muy poderosas, ¿vale? Pero hay 1000 maneras de llegar a Dios. Unos son a través de esas enseñanzas y estas reflexiones y esos testimonios. Otros puede ser la naturaleza, otros lo encuentran en el deporte. Vale, hay 1.000.000 de maneras y cada uno conecta con la que le viene bien. Muchos hombres como tú han empezado a solucionar el problema por el método de la sustitución. Si quieres, puedes hacer de Alcohólicos Anónimos tu poder superior. Aquí tienes un grupo grande de gente que ha resuelto su problema con el alcohol. En ese sentido, constituye sin duda un poder superior a ti, ya que tú ni siquiera te has aproximado a encontrar una solución. Tú ni siquiera te has aproximado a encontrar una solución. De tantos intentos, de 1.000.000.000 de maneras y de 1000 maneras diferentes que hemos intentado dejarlo, salir de una mente conflictiva o salir de una adicción, no hemos estado ni cerca. Seguro que puedes tener fe en ellos. Incluso este mínimo de fe será suficiente. Vas a encontrar a muchos miembros que han cruzado el umbral exactamente así. Todos te dirán que una vez que lo cruzaron, su fe se amplió y se profundizó. Liberados de la obsesión del alcohol, con sus vidas inexplicablemente transformadas, llegaron a creer en un poder superior y la mayoría de ellos empezaron a hablar de Dios. Consideremos ahora la situación de aquellos que antes tenían fe pero la han perdido. Entre ellos se encuentran los que han caído en la indiferencia. Esto es muy curioso. La situación de aquellos que antes tenían fe pero la han perdido. Hay mucha gente que sufriendo ha clamado a Dios y no es que Dios no les haya ayudado ni nada. Simplemente no recibieron la respuesta que deseaban y pierden la fe. Dios, yo clamé a ti, yo te pedí ayuda y no viniste a ayudarme. Entonces uno pierde la fe, ¿no?
Entre ellos se encuentran los que han caído en la indiferencia, otros que llenos de autosuficiencia se han apartado, otros que han llegado a tener prejuicios en contra de la religión y otros más que han adoptado una actitud desafiante, porque Dios no les ha complacido en sus exigencias. ¿Puede la experiencia de Alcohólicos Anónimos decirles a todos ellos que todavía les es posible encontrar una fe que obra? A veces el programa de Alcohólicos Anónimos les resulta más difícil a aquellos que han perdido o han rechazado la fe que a aquellos que nunca la han tenido, porque creen que ya han probado la fe y no les ha servido de nada. Han probado el camino de la fe y el camino de la incredulidad, ya que ambos caminos les han dejado amargamente decepcionados, han decidido que no tienen a dónde ir. Muchos pierden la esperanza, lo repito, las veces que haga falta. Uno intenta cambiar muchas veces, no puede y pierde la esperanza. Uno clama a Dios, ha ido a terapeutas, ha ido a centros de desintoxicación, a psicólogos, siguen consumiendo y siguen sufriendo, pierden la esperanza y se creen que son casos excepcionales que no pueden cambiar. Los obstáculos de la indiferencia, de la imaginada autosuficiencia, de los prejuicios y de la rebeldía les resultan más resistentes y formidables que cualquiera que haya podido erigir un agnóstico o incluso un ateo militante. La religión dice que se puede demostrar la existencia de Dios. El agnóstico dice que no se puede demostrar y el ateo mantiene que se puede demostrar que Dios no existe. Huelga decir que el dilema del que se desvía de la fe es el de una profunda confusión. Cree que ha perdido la posibilidad de tener el consuelo que ofrece cualquier convicción. No puede alcanzar ni el más mínimo grado de esa seguridad que tiene el creyente, el agnóstico o el ateo. Es el vivo retrato de la confusión. Muchos alcohólicos anónimos pueden decirle a esta persona indecisa: sí, nosotros también nos vimos desviados de la fe de nuestra infancia, nos vimos abrumados por un exceso de confianza juvenil. Por supuesto, estábamos contentos de haber tenido un buen hogar y una formación religiosa que nos infundió ciertos valores. Todavía estamos convencidos de que debíamos ser bastante honrados, tolerantes y justos, que debíamos tener aspiraciones y trabajar con diligencia. Llegamos a la convicción de que estas simples normas de honradez y decoro nos bastarían. Conforme el éxito material, basado únicamente en esos atributos comunes y corrientes, empezó a llegarnos. Nos parecía que estábamos ganando el juego de la vida. Esto nos produjo un gran regocijo y nos hizo sentirnos felices. ¿Por qué molestarnos con abstracciones teológicas y obligaciones religiosas, o con el estado de nuestra alma, tanto aquí como en el más allá? La vida real y actual nos ofrecía suficientes satisfacciones. La voluntad de triunfar nos salvaría, pero entonces el alcohol empezó a apoderarse de nosotros. Finalmente, al mirar al marcador y no ver ningún tanto a nuestro favor y darnos cuenta de que con un fallo más nos quedaríamos para siempre fuera de juego, tuvimos que buscar nuestra fe perdida. La volvimos a encontrar en Alcohólicos Anónimos y tú también puedes hacer lo mismo. Ahora nos enfrentamos con otro tipo de problema: el hombre o la mujer intelectualmente autosuficiente. A estas personas muchos Alcohólicos Anónimos les pueden decir: sí, éramos como tú, nos pasábamos de listos, nos encantaba que la gente nos considerara precoces, nos valíamos de nuestra educación para inflarnos de orgullo como globos, aunque hacíamos lo posible para ocultar esta actitud ante los demás. En nuestro fuero interno creíamos que podíamos flotar por encima del resto de la humanidad debido únicamente a nuestra capacidad cerebral. El progreso científico nos indicaba que no había nada que el hombre no pudiera hacer. El saber era todopoderoso, el intelecto podía conquistar la naturaleza, ya que éramos más inteligentes que la mayoría de la gente, o así lo creíamos. Con solo ponernos a pensar tendríamos el botín del vencedor. El Dios del intelecto desplazó al Dios de nuestros antepasados, pero nuevamente Don Alcohol tenía otros planes. Nosotros, que tanto habíamos ganado casi sin esfuerzo, lo perdimos todo. Nos dimos cuenta de que si no volviéramos a considerarlo, moriríamos. Encontramos muchos en Alcohólicos Anónimos que habían pensado como nosotros. Nos ayudaron a desinflarnos hasta llegar a nuestro justo tamaño. Con su ejemplo nos demostraron que la humildad y el intelecto podían ser compatibles, con tal de que siempre antepusiéramos la humildad al intelecto. Quedan 2 páginas, ¿vale, familia? Cuando empezamos a hacerlo, recibimos el don de la fe, una fe que obra. Esta fe también la puedes recibir tú. Otro sector de Alcohólicos Anónimos dice: estábamos hartos de la religión y de todo lo que conlleva la religión. La Biblia nos parecía una sarta de tonterías.
podíamos citarla versículo por versículo y en la maraña de genealogías perdimos de vista las bienaventuranzas. A veces, según lo veíamos nosotros, la conducta moral que proponía era inalcanzablemente buena, a veces indudablemente nefasta. Pero lo que más nos molestaba era la conducta moral de los religiosos. Nos entreteníamos señalando la hipocresía, la fanática intolerancia y el aplastante fariseísmo que caracterizaban a tantos de los creyentes, incluso en sus trajes de domingo. Cuánto nos encantaba recalcar el hecho de que millones de los buenos hombres de la religión seguían matándose los unos a los otros en nombre de Dios. Todo esto, por supuesto, significaba que habíamos sustituido los pensamientos positivos por los negativos. Después de unirnos a Alcohólicos Anónimos, tuvimos que darnos cuenta de que esa actitud nos había servido para inflar nuestros egos. Al destacar los pecados de algunas personas religiosas, podíamos sentirnos superiores a todos los creyentes. Además, podíamos evitarnos la molestia de reconocer algunos de nuestros propios defectos. El fariseísmo, que tan desdeñosamente habíamos condenado en los demás, era precisamente el mal que a nosotros nos aquejaba. Esta respetabilidad hipócrita era nuestra ruina en cuanto a la fe, pero finalmente, al llegar derrotados a Alcohólicos Anónimos, cambiamos de parecer. Como los psiquiatras han comentado a menudo, esto es lo que os comentaba al principio, como los psiquiatras han comentado a menudo, la rebeldía es la característica más destacada de muchos alcohólicos. Así que no es de extrañar que muchos de nosotros hayamos pretendido desafiar al mismo Dios. A veces lo hemos hecho porque Dios no nos ha entregado las buenas cosas de la vida que le habíamos exigido, como niños codiciosos que escriben cartas a los Reyes Magos pidiendo lo imposible. Más a menudo habíamos pasado por una gran calamidad y según nuestra forma de pensar salimos perdiendo porque Dios nos había abandonado. La muchacha con quien queríamos casarnos tenía otras ideas, rezamos a Dios para que le hicieran cambiar de parecer, pero no lo hizo, rezamos por tener hijos sanos y nos encontramos con hijos enfermizos o sin hijos, rezamos por conseguir ascensos en el trabajo y nos quedamos sin conseguirlos. Los seres queridos, de quienes tanto dependíamos, nos fueron arrebatados por los llamados actos de Dios. Luego nos convertimos en borrachos y le pedimos a Dios que nos salvara. Pero no pasó nada. Esto ya era el colmo. Al diablo con esto de la fe, dijimos. Cuando encontramos a Alcohólicos Anónimos, se nos reveló lo erróneo de nuestra rebeldía. Nunca habíamos querido saber cuál era la voluntad de Dios para con nosotros. Por el contrario, le habíamos dicho a Dios cuál debería de ser. Nos dimos cuenta de que nadie podía creer en Dios y al mismo tiempo desafiarle. Creer significaba confiar, no desafiar. En Alcohólicos Anónimos vimos los frutos de esta creencia. Hombres y mujeres salvados de la catástrofe final del alcoholismo. Les vimos reunirse y superar sus otras penas y tribulaciones. Les vimos aceptar con calma situaciones imposibles, sin tratar de huir de ellas ni de reprochárselo a nadie. Esto no solo era fe, sino una fe que obraba bajo todas las circunstancias. Para conseguir esta fe, no tardamos en encontrarnos dispuestos a pagar con toda la humildad que esto nos pudiera costar. Consideremos ahora el caso del individuo rebosante de fe, pero que todavía apesta a alcohol. Se cree muy devoto, cumple escrupulosamente con sus obligaciones religiosas, está convencido de que cree todavía en Dios, pero duda que Dios crea en él. Hace un sinfín de juramentos solemnes. Después de cada uno, no solo vuelve a beber, sino que se comporta peor que la última vez. Valientemente se pone a luchar contra el alcohol, suplicando la ayuda de Dios, pero la ayuda no le llega. ¿Qué será lo que le pasa a esta persona? ¿Qué será lo que le pasa a esta persona? Para los clérigos, los médicos, para sus amigos y familiares, el alcohólico que tiene tan buenas intenciones y que tan resueltamente se esfuerza por dejar de beber es un enigma descorazonador. A la mayoría de Alcohólicos Anónimos no les parece así. Multitud de nosotros hemos sido como él y hemos encontrado la solución al enigma. No tiene que ver con la cantidad de fe, sino con la calidad. Esto era lo que no podíamos ver. Nos creíamos humildes, pero no lo éramos. Nos creíamos muy devotos en cuanto a las prácticas religiosas, pero al volver a considerarlo con total sinceridad, nos dimos cuenta de que solo practicábamos lo superficial. Otros de nosotros habíamos ido al otro extremo.
sumiéndonos en el sentimentalismo y confundiéndolo con los auténticos sentimientos religiosos. En ambos casos, habíamos pedido que se nos diera algo a cambio de nada. En realidad no habíamos puesto nuestra casa en orden, para que la gracia de Dios pudiera entrar en nosotros y expulsar la obsesión de beber. Nunca, en ningún sentido profundo y significativo, habíamos examinado nuestra conciencia, ni habíamos reparado el daño a quienes se lo habíamos causado. No habíamos dado nada a otro ser humano sin exigir algo o esperar alguna recompensa. Ni siquiera habíamos rezado como se debe rezar. Siempre habíamos dicho, concédeme mis deseos, en vez de hágase tu voluntad. Del amor a Dios y del amor al prójimo no teníamos la menor comprensión. Por lo tanto, seguíamos engañándonos a nosotros mismos y en consecuencia no estábamos en la posibilidad de recibir la gracia suficiente para devolvernos el sano juicio. Son muy contados los alcohólicos activos que tan siquiera tienen una vaga idea de lo irracionales que son o que si llegan a darse cuenta de su insensatez pueden soportarla. Algunos están dispuestos a decir que son bebedores problema, pero no pueden aceptar la sugerencia de que son, de hecho, enfermos mentales. Un mundo que no distingue entre el bebedor normal y el alcohólico contribuye a que sigan en su ceguera. El sano juicio se define como salud mental. Ningún alcohólico que analice fríamente su comportamiento destructivo, ya sea que haya destruido los muebles de su casa o su propia integridad moral, puede atribuirse a sí mismo la salud mental. Por lo tanto, el segundo paso es el punto de convergencia para todos nosotros. Tanto si somos ateos, agnósticos o antiguos creyentes, podemos estar unidos en este paso. La verdadera humildad y amplitud de mente pueden llevarnos a la fe y cada reunión de Alcohólicos Anónimos es un seguro testimonio de que Dios nos devolverá el sano juicio si nos relacionamos de la forma de vida con Él. Familia, este es el segundo paso de los 12 pasos y las 12 tradiciones. Tenéis un vídeo, hice un vídeo hace 3 días del primer paso, ¿vale? Quiero comentaros que ahora os estoy hablando de los 12 pasos, estoy yendo uno por uno, pero también quiero hablaros del libro azul, del texto básico de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, porque también es muy conveniente e interesante que aprendamos de él. De hecho, este no es el libro básico ni principal, ¿vale? Lo que pasa es que a mí me apetecía empezar con esto porque va paso por paso, pero el libro azul oscuro es un libro que te cuenta la historia de los 12 pasos, la historia de Bill. Bill es el fundador de los 12 pasos, que fue un alcohólico en potencia. Entonces él te cuenta cómo consiguió salir de ahí después de, bueno, Bill era un caso perdido, entre comillas. Era una persona que estuvo a punto de morir muchas veces por alcoholismo. Y es increíble. Entonces, estaba pensando que aparte de compartiros este libro, ¿vale? De los 12 pasos, voy a compartir también a la par el libro del texto básico de los 12 pasos, ¿vale?